Muy buenas noches con todas y todos, con todo el público presente que está escuchando, viendo este conversatorio, este encuentro. Mi nombre es Cristel Besturday, soy coordinadora del equipo de gestión cultural, investigaciones y ediciones de la Biblioteca Nacional del Perú. Y nos complace presentar esta noche un evento especial que se está realizando en conjunto con el colectivo Tusanaje en el marco del 172 aniversario de la inmigración china en el Perú. El evento de hoy día se denomina Pioneros de la Poesía Tuzán, Pedro Zulen y Quan Ben. Bueno, en este encuentro vamos a contar con la participación de especialistas sobre literatura china y de destacados poetas. Sin más, bueno, voy a presentar al primer participante a la primera intervención, que va a estar a cargo de Rodrigo Campos, quien es director del colectivo Tusanaje. Rodrigo Campos es tuzán de cuarta generación y bisnieto de inmigrantes chinos. Es comunicador, artista y gestor cultural, magíster en lengua y cultura china por la Universidad Fudan y es graduado en comunicaciones con mención en artes y técnicas de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Bienvenido, Rodrigo. Adelante con tus palabras, por favor. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿se me escucha bien? Sí. Muchas gracias. En primer lugar, en nombre de todo el colectivo Tusanaje, a través de la Biblioteca Identuzanes, parte del colectivo, dirigido por nuestra querida bibliotecóloga Liz Campos, y de parte de todos los que estamos involucrados en la difusión de la cultura tuzán peruana y de las diversidades en el Perú, queremos agradecer este espacio brindado por la Biblioteca Nacional del Perú. Queremos agradecer a Gianmarco Osorio, gestor cultural de la biblioteca, a Cristel Besturday, quien está aquí con nosotros, coordinadora del equipo de trabajo de gestión cultural, de investigaciones y ediciones, y a Sandro Tucto Trigoso, jefe del equipo de trabajo de servicios bibliográficos. Hemos desarrollado la idea de este proyecto, de este evento, a partir de un macro objetivo del colectivo, que es difundir el trabajo de todos esos chinos y descendientes de chinos que han contribuido a la cultura, a la producción intelectual en el país. Y hoy nos trae aquí a hablar de dos figuras fundamentales, pero además fundacionales, porque son probablemente nuestros primeros intelectuales. Se trata de Augusto Quan Ben y de Pedro Zulen Aymar. Yo no voy a detenerme a hablar de ellos porque para eso tenemos a nuestros distinguidos invitados, a quienes agradecemos su presencia, pero creemos que es muy importante continuar difundiendo el trabajo de ellos. Por un lado, el de Augusto Quan Ben, mucho menos conocido, pero que realmente es una figura muy importante. Podría tratarse del primer director y dramaturgo teatral que hemos tenido los descendientes de chinos. Además, escribía crónicas periodísticas, es decir, es una especie de padre o pionero de la literatura de no ficción entre los tuzanes. Pienso en Julio Villanueva Chan, ya en el siglo XXI. Es también, y pienso también en nuestros escénicos, es también el primero que escribe un poemario, o al menos el primero del que tenemos registro a la fecha, ¿no? Que es Meishut, Poemas en prosa, que va a ser analizado esta noche, en el año 24. Y tenemos a Pedro Zulen, que por supuesto es mucho, mucho más conocido y afortunadamente mucho más estudiado, pero sobre todo como un activista en favor de los derechos de las minorías, en especial de los indígenas, un largo trabajo al respecto, como bibliotecólogo y como filósofo, ¿no? Pero es mucho menos conocido este trabajo como poeta, porque además es una publicación póstuma, ¿no? El Olmo Incierto de la Nevada, del año 30, cuya publicación
estuvo muy ligada al trabajo de difusión de su obra, póstumamente también, de Dora Mayer, otra importante figura de la escena intelectual peruana del siglo XX, que fue muy cercana a Zulen, al punto que llegó a firmar muchas veces como Dora Mayer de Zulen. No quiero extenderme más. Muchas gracias y espero que todos disfruten de esta noche. Muchas gracias. Gracias, Rodrigo, por estas palabras de inicio de este encuentro, de esta presentación. Y bueno, vamos a contar con la participación de Daisy Sarabia, miembro del colectivo Tuzanaje. Ella es tuzán de tercera generación, es literata y magíster en literatura latinoamericana por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y egresada de la maestría de estudios de género y cultura en la Universidad de Chile. Daisy Sarabia ha enviado un video para participar de este evento, entonces voy a compartir el video para poder escucharlo. Buenas noches a todos, mi nombre es Daisy Sarabia y el día de hoy quisiera comentarles un poco acerca de Aquaman. ¿Quién es Aquaman? Se preguntarán muchos porque de hecho es un nombre que tal vez pase de manera ignota por no solamente los lectores sino por los críticos literarios. Yo creo que hay que leer a Aquaman porque no solamente se trata de un escritor que, digamos, ha permitido que otros intelectuales, también inmigrantes chinos o tusanes, encuentren un lugar dentro de la academia, dentro de la literatura en general, ¿no? En las letras, lo cual de hecho fue muy difícil de conseguir. Ya había mencionado el caso de precisamente José Gálvez y José Santos Chocano, quienes escriben esta nota en 1924, pero que han tenido unos antecedentes como escritores de la inmigración china. En el caso de José Santos Chocano, con Negro y Amarillo, en el cual es un poema que es modernista, desde luego, pero también al momento de hablar de la cultura china, de los inmigrantes chinos, los saludé como aquellos soñadores del opio, ¿no? Que extrañan, ¿no? A este dragón dormido que es China, ¿no? Que es el celeste imperio. Mientras que José Gálvez, cuya visión, si bien no es tan tal vez cruda como la de Negro y Amarillo de José Santos Chocano, fue uno de los escritores que se fue formando en variedades y que, digamos, empieza con estas crónicas a veces un tanto despectivas de la inmigración china, de algunas referencias al positivismo, al carácter degenerativo de la comunidad, pero que luego también va cediendo precisamente a través del teatro chino, que creo que además ha sido el punto de conexión también con Quanben. Meishu. Yo creo que Meishu además desmitifica la construcción efectivamente que se estaba realizando en el modernismo, en un modernismo en el cual lo chino, en general, no solamente la nación china, sino los inmigrantes, se veían como algo grotesco, algo que no era ni sabio ni hermoso, era todo lo contrario a una imagen de un orientalismo, como cita José Gálvez en las notas, suave y estilizado. Creo que ningún escritor peruano llegó al punto de Quanben de darnos una visión o medianamente objetiva o, si se quiere, positiva y tal vez más intelectual o erudita de Oriente, ¿no? Creo que podríamos hablar de contraste, por ejemplo, de este poema en prosa que además nos revela algo que es muy propio de la cultura china y que también manifiesta bien, ¿no? Que es esta visión, ¿no? Del budismo acerca de la brevedad del tiempo, ¿no? De esto que es volátil, que nada permanece y a partir de ahí a usar esta metáfora que le funciona bien y que logra construir, que es acerca de lo voluptuoso terrenal y lo opuesto a ello, lo espiritual, ¿no? Y efectivamente, partiendo de un yo, de un yo poético en este caso, este sujeto, el sujeto de estos poemas, desea si se puede decir, buscar o encontrar ese camino espiritual, ¿no?
muchas veces haciendo la oposición de un gran trayecto, ¿no? E incluso en las imágenes antagónicas de un joven, un jovencito que tal vez, digamos, tiene una perspectiva más juvenil, inmadura, y la imagen de un anciano, ¿no? Un anciano de barbas, como dice, que ya tiene una visión mucho más realista de la vida, de las consecuencias de los actos, ¿no? A veces tal vez rechazando el propio mundo terrenal. Y muchos de los tópicos efectivamente van a ser el amor, porque en esta búsqueda también de lo espiritual, desde luego, se va a encontrar también esta búsqueda por alguien o por un complemento que lo reconozca de igual manera, ¿no? En contraste dice, ámame por mi alma noble, por mi alma que está por encima de todas las miserias humanas. Ámame por el amor intenso que te tengo, por ese amor que aunque la hermosura y la opulencia desaparezcan, permanecerá cual un fiel esclavo. Pero también creo yo, no solamente hablamos de un carácter meramente filosófico o espiritual, sino también de una construcción temática amorosa que tiene que ver además con un conocimiento de la literatura china, de la literatura de corte romántico y popular. Song Kashok en Transforming Heart and Emotion señala, por ejemplo, que muchos de los relatos que se pueden ver en Kwame, que son los relatos populares chinos del amor, precisamente son, digamos, elementos de mensajes budistas, ¿no? Y elementos de mensajes budistas en los cuales precisamente hay esta prevalencia de lo espiritual sobre lo terrenal. Y efectivamente la pareja, ¿no? En este caso, de estos relatos, y pone como ejemplo a los amantes mariposa, Lian Shu, eh, son personajes, son una pareja que va aprendiendo, ¿no? Muchas veces, tal vez de manera trágica, pero se enfatiza en ellos este amor devoto, ¿no? Que permanece incluso hasta la muerte. Y que de alguna manera nos habla también del crecimiento de la pareja, ¿no? En esta metáfora precisamente de la mariposa, en la cual nos habla del amor como una manifestación del alma, más que nada, de una transformación, ¿no? Que cuando se convierte precisamente en esta imagen china de las mariposas, superan la idea terrenal del cuerpo y del sexo, sobre todo. En el primer beso, por ejemplo, notamos esto, ¿no? Estamos en un ambiente del festival del medio otoño y dos amantes se encuentran, pero la principal característica que los atrae son las palabras, ¿no? Estas palabras que escapan meramente al deseo corporal, ¿no? Sino son palabras hasta cierto punto espirituales, ¿no? Mezcladas con el poder de la naturaleza, muy típica de la cultura china y de hecho del contexto de Medio Otoño en el cual se habla de Chang'e y, y de estos amantes que se encuentran una vez, ¿no? Al año. Y es un triunfo sobre todo de esto de encontrarse dos personas que, que se aprecian primero por su alma, ¿no? Y luego recién pueden concretar su amor, ¿no? Romántico. En esta deseada penumbra, dice, y en medio del susurro cadencioso de los árboles y el canto tenue y lejano de los ruiseñores, juntamos nuestros ardientes labios y sellamos nuestro cariño infinito. Bueno, esta fue la intervención de Daisy Sarabia, también miembro del colectivo Tusanaje. Y a continuación vamos a tener la intervención por parte del profesor de literatura latinoamericana, Ignacio López Calvo. Ignacio López Calvo es director del Centro de Humanidades de la Universidad de California y es profesor de literatura latinoamericana en la School of Social Science, Humanities and Arts de la misma universidad. Investiga la producción cultural por y sobre autores latinoamericanos de ascendencia asiática. Ha escrito los libros Dragons in the Land of the Condor, Writing to Sun in Perú, en el 2014. La traducción sería Dragones en la Tierra de los Cóndores, la escritura Tuzán en el Perú.
entre otros títulos. Le damos la bienvenida al profesor Ignacio López Calvo. Muchas gracias, Cristel. Espero no repetir mucho de lo que ha dicho ya Daisy, ¿no? Pero sí, voy a hablar de estos dos mismos autores y del nacimiento no solo de la poesía, sino de la literatura tusán en general, ¿no? La emergencia de escritores tusanes en los últimos años refleja la aparición de un discurso diaspórico minoritario que permaneció en un estado embriónico durante décadas. Si hemos de buscar el origen de dicho discurso, nos debemos retrotraer sin duda a dos libros: Meishut, poemas en prosa, del 24, de Augusto Coimbén, y El Olmo incierto de la Nevada, del 30, de Pedro Sulen. Dos importantísimos textos que, mediante este evento y su inclusión parcial en la antología de autores tusanes que estamos editando Rodrigo Campos y yo, pretendemos insertar en la literatura peruana y en el imaginario colectivo nacional. En efecto, Meishut, poemas en prosa de Coimbén, así como los escritos indigenistas y la poesía de Sulen, publicados a mediados de los años 20 del siglo pasado, abren la puerta a una incipiente escritura tusán. Lamentablemente, tras estos próceres, se produce una gran laguna de nada menos que medio siglo, hasta que la voz literaria tusán vuelve a aparecer con fuerza gracias al primer poemario de Sui Yun, titulado Creciente, publicado en 1977. Que yo sepa, no existe literatura tusán publicada entre esos años, entre el 30 y el 77, lo que viene a darnos una idea de lo adelantados a su tiempo que estaban tanto Coimbén como Sulen. Bueno, en cuanto a Augusto Coimbén, fue, como ya ha dicho Rodrigo, ¿no? y Daisy, poeta, periodista, dramaturgo, ¿no? Nació en China en el 1900, publicó crónicas periodísticas en el diario Comercio, cuentos en el diario Correo, esta colección de Meishut, que yo no sé si es tanto poesía en prosa o más bien parábolas, ¿no? Parábolas, cuentos moralizantes. Sí es una prosa un tanto poética, pero son más bien parábolas que poemas, ¿no? En el prólogo de este libro recibe elogios de grandes personajes de la época, como mencionó Daisy, ¿no? Como Óscar Miró Quesada, José Gálvez, José Sánchez Chocano y el poeta español Francisco Villaespesa, y también dirigió y escribió un drama que está perdido lamentablemente, El hijo de la concubina, o Li Tong Chu, estrenado en el Teatro Municipal en 1925. ¿De acuerdo? Los textos de Coimbén ofrecen, en mi opinión, una ventana a la cosmovisión china en Perú. Aunque el subtítulo, como ya he dicho, de su libro es Poemas en prosa, no son tanto poemas como cuentos moralizantes, impresiones, ¿no? Impresiones que tiene él. Sí, por ejemplo, en Idealidad, el autor insiste en la necesidad de luchar por una ilusión, un sueño, un ideal, incluso si jamás llegara a cumplirse. Quizás haciéndose eco de las ideas del filósofo alemán Arthur Schopenhauer, Coimbén insiste en que, aunque el pensar nos lleve a veces al sufrimiento, como seres humanos estamos condenados y obligados a ello. Dice él: vivir, luchar y soñar. He aquí la trinidad de la existencia. El tono filosófico continúa en textos como El mar y Nocturno, donde el narrador encuentra respuestas definitivas en la naturaleza. La segunda historia de la colección, titulada Contraste, representa una parábola de las muy distintas perspectivas de la vida que nos proporciona la edad. Por otra parte, en el texto metaliterario Las fuentes de la inspiración, el autor ofrece consejos a aquellos quienes aspiran a ser poetas, ¿no? Número 1, llenar de espiritualidad los versos, ¿no? Dice que por medio de la devoción a los dioses debemos incluir algo de espiritualidad en la poesía. Luego, dejar que el amor nos proporcione una sensibilidad exquisita, ¿no? Y por último, que el pensamiento en la muerte, en el fin, nos lleve a la inquietud de lo infinito. O sea, para ser un buen poeta, según él, hace falta espiritualidad, el amor y este pensamiento escatológico en la muerte. En Voces maternales, sé sencillo, otro texto, se percibe la influencia del confucianismo con el énfasis en la lealtad filial confuciana, o Xiao. El narrador se hace eco de las palabras de su madre, sugiriendo que hay que ser sencillo,
modesto y puro como un loto, ¿no? Y ya vamos a ver que esta devoción filial a la madre es constante en su obra, ¿no? en su poemario. Y aquí también en este mismo texto aparece uno de los llamados tres tesoros del taoísmo o daoísmo, que son la compasión o amor, la frugalidad o simplicidad y la humildad o modestia, ¿no? Por eso habla de ser sencillo. Además nos advierte él, se debe evitar ser arrogante, un precepto común en el Dao de Jing, ¿no? Y la adoración del dinero o lo material. Predica asimismo de nuevo la lealtad filial, recomendada por el daoísmo en amor ideal, simbólico, Madre Mía, plegaria y otros textos, ¿no? Por ejemplo, en Madre Mía, la voz poética declara su amor eterno a su madre y le promete ser buena persona, como ella misma le pidió en el texto plegaria, ¿no? Y le ofrece a Dios su propia vida a cambio de que su madre enferma recobre la salud. El autor continúa con esta moralización en términos taoístas en textos como Amor ideal y simbólico, donde exhorta a sus lectores a evitar amar solo por el dinero o solo por la belleza, ya que estos son mutables e inestables. En lugar de eso, en lugar de buscar estos bienes materiales o la belleza, hay que buscar almas nobles y amorosas, nos dice. El aprecio que siente Quang por la naturaleza, de la que según él tanto se puede aprender, se observa en textos como El mar, en el que le agradece su inspiración para pensar en el amor, la tristeza, el dolor y el infinito, así como en Nocturno, otro texto, donde la luna inspira al poeta a descifrar los enigmas de la vida y del amor. Otros relatos como Corderillo y las nubes son parábolas de la justicia humana o anécdotas de la vida cotidiana que sirven de ejemplo sobre cómo ser bondadoso, humilde y noble. Algunos textos están ambientados en una China idealizada y describen antiguas tradiciones como el Festival de la Luna, que mencionó Daisy antes, ¿no? Finalmente, en el primer beso, Quang exhibe una doble visión, ya que sus personajes son descritos desde un punto de vista occidental. Y cito, dice, sus ojos artísticamente rasgados me miraban tiernamente. O sea, está viendo el fenotipo asiático como lo vería un occidental. En la última página del libro de Quang se anuncia la próxima publicación en el año 1924 por la editorial Lux de otras dos obras, el mencionado Hijo de la concubina que se perdió y La esposa invisible, poema lírico para mujeres. Desgraciadamente no se han podido localizar, aunque estaba diciendo antes de la charla Rodrigo que hay un texto de Quang en la biblioteca Sulen que hay que rescatar, ¿no? A ver si lo encuentra. Para encontrar otro autor peruano nacido en China que sea representativo, habremos de esperar a Xiu Canwen, que nace en el 51 en Chunshan, en la provincia de Guangdong, y que emigró a Perú en el 59, ¿no? Pasando a Sulen, el nombre completo era Pedro Salvino Sulen Aymar, y era hijo de un inmigrante chino llamado Pedro Francisco Sulen y de una peruana llamada Petronila Aymar. Su verdadero apellido chino era realmente Su, ¿de acuerdo? Y fue bibliotecario, por eso lleva a la Biblioteca de San Marcos su nombre ahora, así como filósofo y activista en pro de los derechos indígenas y en contra del centralismo político de Perú, que son los dos grandes temas por los que en realidad se le conoce, más que por su poesía. En mi opinión, fue mucho mejor prosista que poeta, pero sí publicó numerosos poemas, ¿no? Además de en diarios, en revistas, en la colección póstuma, gracias a Dora Mayer, su amiga, ¿no? Que ella tituló El olmo incierto de la Nevada, que es el título también de uno de sus poemas, y que publicó gracias a colectas de donaciones de amigos, ¿no? Si bien, como recuerda Mayer, Sulen no se consideraba poeta, al parecer le solía decir a los amigos que simplemente escribió unos cuantos versos, pero no era poeta. A él, de hecho, se le atribuye el haber introducido el haiku en Perú, curiosamente. Esto quizás sea indicativo de una subjetividad panasiática que por lo demás yo creo que está completamente ausente en el resto de su obra, ¿no? No menciona a los chinos, incluso cuando en una época en que se acababa de quemar el barrio chino de Lima, no menciona una palabra que yo haya visto en su obra. El siguiente es uno de lo que él consideraba un haiku, que realmente no lo es, pero él lo ve como un haiku, ¿no? Al golpe del oro solar estalla en astillas el vidrio del mar. Es de 8, 6 y 6 sílabas, como saben, lo típico es 5, 7, 5, ¿no? No hay mención de la época del año, no parece al menos un haiku muy tradicional, ¿no?
Pero en su poemario, en el Olmo incierto de la Nevada, encontramos ahí al más íntimo poeta, ¿no? Las frecuentes exclamaciones, las falacias patéticas, sus referencias a los cementerios y en general el tono exaltado de la colección le da unos tintes claramente románticos, a veces modernistas también, como Quan Ben. En esa misma línea romántica, la solidaridad de Sulen con las naciones y grupos oprimidos se expresa en el cuarto texto de la colección, que se titula A Irlanda, donde elogia la orgullosa y rebelde lucha del pueblo irlandés contra el imperialismo inglés, y cito: «Y todo hombre que ame la justicia por la justicia, sin temores ni términos medios, tendrá que hacer suya tu causa». Sulen propone la rebeldía irlandesa como modelo a seguir para otras naciones colonizadas. Y cito: «Porque todos los pueblos oprimidos, bajo la férula de las bayonetas, fortalecen su esperanza al contemplar tu fe inquebrantable». Fin de cita. Termina su alabanza al pueblo de Irlanda con un vocabulario modernista y un enfoque postcolonialista que reconstruye el canon literario inglés a través de una relectura alternativa del texto de William Shakespeare, The Tempest, ¿no? Y cito: «Calibán torpe y grosero desaparecerá ante la sombra de Ariel divino», dice entre exclamaciones. Quizá con la mente puesta en su verdadera pasión, que era realmente el indigenismo en Perú, Sulen encuentra un eco al otro lado del Atlántico y celebra la lucha por la justicia contra el despotismo y la opresión. Por este camino, algunos versos del poema Polirritmo, Rima Libre, revelan las primeras preocupaciones sociales de Sulen y su empatía por la difícil situación de los indígenas peruanos, y cito: «Fervorosa, ella implora a la diosa porque cesen los quejidos de las quenas, porque esfumen los dolores y las penas y que aclimatan las prisiones o la sierra». En poemas como Rimas Morosas todavía se oyen ecos del vocabulario modernista, utiliza mucho la palabra asur, por ejemplo, ¿no? Así como un exceso de exclamaciones que recuerdan el romanticismo decimonónico. El mismo tono se percibe en poemas de amor como Obsesiones, Románticas, Soñada, Gladys y otros, ¿no? Otros poemas declaran su admiración por Edgar Allan Poe y Walt Whitman, dos autores que, como saben, admiraban mucho a los modernistas, ¿no? Y describe, imitándolos, ¿no? Y describe los nevados paisajes de Massachusetts cuando estaba estudiando en Harvard College, lo que es ahora Harvard University, y se adentra en la esfera metafísica de la eternidad. Por otra parte, varios de sus poemas entran en diálogo con su discurso filosófico. Así, en Panpsiquismo se reflejan sus creencias en la filosofía idealista al dar prevalencia a lo inmaterial sobre lo material, con lo que rechaza el positivismo mecanicista y propone que la experiencia se basa en la actividad mental. Y cito: «Y con todo, es la maya existencia objetiva en la materia do se anida. Dejad a mis poetas, los que riman ilusiones, los que glorian la conciencia creadora de la maya, cantar el devenir con baladas y canciones, que en la urna inmateriada verdadera donde se halla». Que es la urna donde se halla, ¿no? Bueno, igualmente en el cuento que abre el poemario, que es El errante, explora el tema de la reencarnación, ¿no? Y dice: «Ya vendría la muerte, la reencarnación, un nuevo existir». Estos matices románticos continúan mientras el narrador habla de una tempestad de emociones. Se siente incomprendido, alienado de la sociedad, y afirma no saber qué es la adversidad porque, cito, «no había vivido más que un único estado. Solamente conociendo otros estados podría comparar, establecer diferencias». Es decir, este tono agónico típico de los poetas tanto modernistas como románticos, ¿no? Lo está un poco imitando. Al final cierra el texto acogiendo esta misma adversidad porque dice que al menos le da inspiración para escribir, ¿no? Admite de nuevo con alegría la adversidad en el poema Cantares porque siempre trae esperanza. Por el contrario, la última estrofa de su poema de 1923, ¿Qué será de ti, voluntad?, destila desesperanza. Quizás se ha vuelto más consciente de su propia mortalidad. Y cito: «Vence voluntad, verdad, pero después desgastan tus fuerzas. Un día ya no podrás. La vida, al verte sin ellas, te abandonará». El primer poema de la colección sigue la tradición compartida en Perú por
tanto autores tusanes como Nike, de rendir homenaje a los padres y abuelos. En este caso, Sulen, desde un país lejano, dice, que no es otro que Estados Unidos, agradece a su madre por iluminarlo y enseñarle a ser apasionado y valiente. Nos explica que sus oraciones lo salvaron y le devolvieron la vida. El siguiente texto, la breve nota homónima titulada como el libro, ¿no? El olmo incierto de la nevada, revela que Sulen se comunica y aprende de un olmo desde hace casi 2 años en Harvard, ¿no? Aunque no estuvo 2 años, no sé por qué dice eso. Este es el olmo personificado que ve desde la ventana de su dormitorio, y dentro de la tradición japonesa del haiku, que tanto admira él, el narrador intenta descifrar su destino y encontrar respuestas a preguntas metafísicas observando los cambios estacionales de la naturaleza. Aquí sí se parece a un haiku, ¿no? En buscar la sabiduría en los cambios de la naturaleza, en las estaciones. El autor llama al árbol su amigo y confidente y afirma amarlo. Las estaciones pronto le muestran la verdadera naturaleza del árbol, y cito: la mayor parte del año sabía ocultar su verdadero modo de ser. Era necesario llegar a la estación de los hielos para descubrirle. Aparecía entonces sin ropajes. Al final, el narrador concluye que si ha podido comprender al árbol es porque también en parte él es olmo. Es decir, la comunicación y relación armónica del autor con la naturaleza es tal que se ha convertido él mismo en el objeto de estudio, ¿no? Y cito: de no tener algo de olmo, no habría congeniado con él, no le habría comprendido. Estas líneas, por supuesto, recuerdan al concepto de la no dualidad entre el vidente y lo visto, buscando la fusión del sujeto y el objeto que comparten tanto el budismo como el taoísmo. Y a la vez, esta misma historia recuerda las conversaciones que tiene José María Arguedas en El zorro de arriba y el zorro de abajo, ¿no? con un pino de 120 metros en Arequipa, ¿no? Quizá hay un diálogo entre los dos textos, ¿no? El segundo poema de la colección, Invocación a Poe, continúa con los tonos y el vocabulario romántico modernista de los anteriores, y compartiendo la admiración por Poe, Sulen replica los escenarios macabros del escritor norteamericano. Así, compara morbosamente a la humanidad con un, y cito, satánico reguero de escorpiones dolientes que explora la muerte. El rechinar de dientes, el chirriar de las bisagras de las puertas y los truenos de las tormentas románticas anuncian la presencia del propio Poe. El poeta Toussaint menciona al cuervo y Leonora, ¿no? como en el poema de Poe de 1843, y también le dedica un poema a Walt Whitman titulado Walt Whitman en las bacanales, en el que juega un poco con lo que en esa época se consideraba una sexualidad escandalosa, ¿no? Porque Whitman era bisexual. Bueno, para terminar, las colecciones May Shoot, poemas en prosa, y El olmo incierto de la nevada, que incluyen poesía, prosa y prosa poética, representan un hito en la literatura peruana, pues inauguran, si bien con altibajos estéticos, la literatura tusán. Además de reflejar la recepción de movimientos literarios de origen europeo, como el romanticismo, o latinoamericanos, como el modernismo, en el caso de Quan Ben se empieza a apreciar una sui generis cosmovisión de origen chino, ¿no? que es muy importante porque, como digo, no se volverá a ver hasta la poesía de Xu Yun, de Julia Wong, los escritos de Xiu Camuen, etc. Bueno, muchas gracias, eso es todo. Muchas gracias por esta tan detallada intervención y presentación de estos 2 poemarios, May Shoot, poemas en prosa de Quan Ben, y El olmo incierto de la nevada de Pedro Sulen. Gracias por aproximarnos a este mundo de la literatura tusán y la importancia de identificar, ¿no?, sus orígenes en nuestro país. Muchas gracias, profesor Ignacio López Calvo. Y a continuación vamos a tener la intervención de Lisette Mari Campos. Ella también es miembro del colectivo Tusanaje, es bibliotecóloga por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, también egresada de la maestría en Gestión de la Información y del Conocimiento de la misma universidad,
y es creadora de la biblioteca digital Rastros Teatrales del Teatro Chino en Perú y es coordinadora de la biblioteca digital IDEN Tusanes sobre comunidades chinas de Perú, Latinoamérica y España del colectivo Tusanaje. Bienvenida, Lisette, adelante, por favor. Buenas noches, Cristel. Buenas noches a todo el público que está presente o está siguiendo el evento. Muchas gracias a la Biblioteca Nacional también por la oportunidad de dar a conocer y difundir los poemarios de Pedro Zulen y Augusto Cuambén. Bueno, hoy es un día muy significativo para el colectivo Tusanaje y también para el público que está interesado en conocer más acerca de estos dos autores. Bueno, vamos a presentar El Olmo Incierto de la Nevada de Pedro Zulen, que se publicó en 1930, y el poemario Meishu, Poemas en Prosa de Augusto Cuambén, que se publicó en 1924. Es una suerte de segundo respiro, un volver a la vida después de tanto tiempo de estos poemarios que se publicaron ya en la década del 2030. Bueno, estos poemarios no se encuentran, digamos, posicionados en la memoria colectiva de los ciudadanos peruanos, ¿no? Es decir, están como en una especie de nebulosa, ensombrecidos. Entonces, es por ello que nuestro objetivo era organizar este evento, ¿no? A través de la biblioteca digital y también contribuir a la memoria de la producción literaria de la comunidad Tusán, a rescatar sus orígenes, evidenciando la existencia de estos poemarios públicamente. Bueno, es necesario recuperar estos poemarios porque justamente Pedro Zulen es una figura muy conocida en el mundo filosófico, en el aspecto filosófico o en la defensa de los derechos de los indígenas. No hace tanta su labor poética, generalmente es más conocida en los círculos académicos y ligado mucho al haiku, pero El Olmo Incierto de la Nevada no ha alcanzado esa difusión, ese alcance que debería tener, ¿no? Sobre todo muy conectado a su sitio, al sitio que le corresponde, ligado a la comunidad peruano-china, al origen de su literatura, ¿no? Y sobre todo también está la figura de Augusto Cuambén, justo es mucho menos conocido y el mismo hecho de que es un poeta es algo invisible, ¿no? O sea, Augusto Cuambén no se conoce mucho, no se conoce para nada. Ha sido un poeta que ha escrito el primer poemario, incluso publicado antes que el de Pedro Zulen, ¿no? Bueno, y otra razón muy fundamental por qué hacemos esta difusión es que queremos que ambos autores se los conciba como parte de la literatura peruana, pero desde su posición, desde su ubicación de representación de un grupo cultural como es la comunidad peruano-china. Entonces eso también es una razón muy importante que tenemos nosotros para recuperar estos poemarios, ¿no? Y bueno, ¿qué concluimos a partir de todos estos hechos que les he contado un poco? ¿No? Que, bueno, la posición de estos autores pues no es nada firme o consolidada en la memoria colectiva de los peruanos. Entonces, bueno, nosotros sabemos que la memoria sí implica procesos de valoración, ¿no? Y nosotros no, digamos, imponemos un criterio muy parcial, sino que nos correspondemos con lo que nos dicen los críticos, tal caso de Sarabia o el caso de Ignacio López Calvo, ¿no? Que son iniciadores de la actividad y producción poética de la comunidad peruano-china, ¿no? Pedro Zulen también han abierto este camino, son representantes de una primigenia literatura Tusán. Entonces, como tal, queremos reivindicar esta posición. Y bueno, por eso es lo que nosotros hemos propuesto sumarlo a la memoria colectiva a través de la divulgación de sus poemarios, ¿no? Y su poética en eventos como este, y en la puesta a disposición de las versiones digitales en la biblioteca digital de Tusanaje. ¿Cómo recuperamos estos poemarios? ¿No? Bueno, se parte de que estos poemarios no tienen abundantes ejemplares en circulación. No se han hecho reediciones, no circulan en librerías y tampoco están para préstamo en bibliotecas. O sea, bibliotecas aparte de la Biblioteca Nacional del Perú, que sí tiene uno de los ejemplares.
No, el acceso en realidad para su lectura, para las personas es bastante complicado, es bastante difícil. Por eso es que justamente hemos pensado que una forma muy práctica de generar ese alcance, de hacer esa divulgación, es pues pasarlo a un formato digital, por un medio digital como es la biblioteca, que vamos a darle a conocer en unos minutos, ¿no? Y eso, lograr el alcance. Entonces, ¿dónde podemos encontrar los poemarios? Están en nuestra biblioteca digital, su nombre es Dentusanes. Voy a compartir mi pantalla para que puedan ver estos poemarios y ubicarlos fácilmente. A ver. A ver. Aquí. Aquí, esta es nuestra biblioteca digital, ¿no? Para poder ubicarlos vamos a ir a la colección Bicentenario, la hemos ubicado en esta colección que desarrollamos este año y rescata documentos sobre la presencia china en Perú. Está en esta primera parte, como ven, Meichu, poemas en prosa, El olmo incierto de la nevada, ¿no? Y bueno, si hacemos clic aquí, nos va a llevar al poemario. No podemos descargarlo, también se puede mostrar una previsualización que ahorita está cargando. Y bueno, podemos ver los datos bibliográficos también, los poemarios, ¿no? Es un conjunto de 19 poemas, ¿no? Para Michu, poemas en prosa. Y también tenemos el olmo incierto de la nevada. Aquí un poco para que cargue, a ver, ya. Este es el olmo incierto de la nevada, el poemario. Pueden descargarlo también, ¿no? Activando esta zona que muestro con el cursor, ¿no? Entonces, esta es nuestra manera de contribuir por el 172 aniversario de la presencia china en Perú y esperamos que puedan descargar estos poemarios, puedan leerlos y utilizarlos responsablemente y también comunicar a las personas, a sus familiares, a sus amigos y recomendarles estas lecturas. Muchas gracias por la exposición, por la escucha de lo que estoy comentando y también quisiera agradecer a los poetas que nos acompañan el día de hoy. Justamente estos poetas manifiestan también, digamos, la diversidad de la ubicación de donde ellos provienen, ¿no? Porque tenemos a poetas de Lima, de Piura y de Arequipa, ¿no? Está Fanny de Lima, está Jorge Castillo de Piura y Hugo Yuen de Arequipa. Entonces, nada, eso es todo en mi presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, Lisette, por mostrar, por comentarnos sobre estos dos poemarios y también por compartirnos la ruta para acceder a estos. La Biblioteca Digital Identusanes pues es un esfuerzo y un proyecto que aporta mucho a conocer a la comunidad china en el Perú, a la comunidad Tuzán, y justamente aporta a su puesta en valor, ¿no? Y contribuye a reconocer su aporte cultural en nuestro imaginario, en nuestra sociedad. Bueno, me complace dar la bienvenida a la poeta Fanny Jem Won. Ella es de Lima, es Tuzán de segunda generación. Su formación es como magíster en psicología educativa por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Es escritora, poeta, promotora cultural y miembro de la organización civil Sociedad Literaria Amantes del País. Ha publicado los poemarios Haikus en el año 2018 y Péndulo Amarillo en el 2019. Su obra poética ha sido antologada en Argentina, España, Canadá, El Salvador y aquí en Perú. Bienvenida, Fanny. Por favor, enciende tu audio, activa el micrófono. Buenas noches con todos. Es muy grato compartir con ustedes. Bueno,
yo he revisado, voy a compartir el poema El Olmo Incierto de la Nevada de Zulen, y en realidad antes de leerlo, ¿no? Quería hacer algunos comentarios, ¿no? Particularmente mi comentario es como creadora, porque ya se encargará la crítica y los especialistas de profundizar más sobre la poesía de Zulen, ¿no? Pero particularmente yo creo que, si bien es cierto por los comentarios hechos por el doctor López Calvo, ¿no? Él manifiesta, ¿no? De que más allá de la cuestión de que se nota algunos altibajos estéticos en ambos poetas, porque revisé finalmente los dos poemarios, porque me entusiasmé, el valor de esto, ¿no? Es que ellos marcan un hito histórico para la comunidad Tuzán, ¿no? Porque son fechas claves, ¿no? 1924, si mal no recuerdo, y 1930, ¿no? Documentos muy antiguos, pero que para nosotros son muy significativos, ¿no? Ahora, en lo que respecta a la poesía de Zulen, también tengo entendido de que, si bien es cierto, este poemario es una obra post-mortem, ¿no? Que se publica después. Hay evidencias, ¿no? Hay evidencias de que él compartía otros pequeños poemas y que fueron publicados en algunas revistas en provincia, ¿ya? Porque que habría que rescatar, ¿no? Que habría que tratar de ubicar. Ahora, en su lenguaje me llama particularmente la atención el uso de los diminutivos y de algunos términos, ¿no? Como agarraditos, agachadita, la gringuita, ¿no? Que le dan un cierto tono emocional, como que no tan oriental, ¿no? No tan oriental, porque eso es típico de uso de nuestro lenguaje aquí en Perú, pero se mezcla con una visión de la naturaleza que se evidencia en el poema que yo voy a leer, El Olmo Incierto de la Nevada, y el poemario que lleva el mismo nombre. Yo creo que particularmente que Zulen exorcizó sus miedos, ¿no? Sus complejos y una serie de frustraciones a través de sus poemas, ¿no? Escuchaba atentamente al doctor López Calvo cuando decía de que en ningún momento mencionó a los chinos. A mí también eso me llamaba la atención. Y su defensa acérrima, ¿no? Por el indigenismo. Yo creo, ya desde mi óptica psicológica, que él desplazó la defensa que le hubiera gustado hacer por gente como él, porque no olvidemos que era una época en que todavía el mestizaje de chino con peruano tenía que ganar terreno, ¿no? Para demostrar que tenía una valía intelectual, ¿no? Era una época muy difícil, y es más, no podemos separar que vio frustrada muchas cosas en su desarrollo, ¿no? Hubiera querido seguramente estudiar en Harvard, para eso salió de Perú, ¿no? Con esa visión. Sin embargo, tuvo que regresar por la tuberculosis. Entonces ha tenido pasajes en su vida muy difíciles, creo yo. Bueno, por otro lado, en cuanto al poema propiamente, El Olmo Incierto de la Nevada, tiene figuras muy hermosas, ¿no? Y yo no creo
¿no? Que no haya que escogió el título justo para el poemario, vinculándolo con el olmo. Era una forma de decir, para mí, ¿no? Bajo mi entender como creadora, de que a pesar de las circunstancias, ¿no? Que en cuanto a su salud no era lo más favorable, él era fuerte, ¿no? Que estaba dejando un legado para el futuro, para que los especialistas pudieran entenderlo. Él conversaba con la naturaleza y se sentía él el olmo, pero el olmo es un árbol que se caracteriza precisamente porque bajo su sombra, ¿no? Da cobijo, es un árbol fuerte, es un árbol grande, es el que tiene muchas ramas y que no solamente cobija y da una sombra perfecta, sino que tiene una conexión espiritual, ¿no? En donde se busca lo que en esencia es lo ideal. Por otro lado, su fertilidad daría fruto en el tiempo, ¿no? Quizás él tuviera la esperanza de que en el tiempo sus ideas, ¿no? Fueran rescatadas en todas las esferas, ¿no? En la esfera filosófica, en la esfera poética, etc. Ahora, también está ligado a las puertas, el olmo, que unen lo terrenal con lo divino. Entonces, yo no sé si nos viene por genes, pero particularmente creo que todo lo que yo he leído de gente que tiene sangre oriental en general, no solamente china, está muy ligado a ese mundo más humano y más perfecto que se quisiera tener, ¿no? Bueno, yo paso a la lectura. Y felicito a la biblioteca y a Tusanaje por el evento, y por otro lado, creo que el aporte, ¿no? El aporte es de vital importancia para la comunidad Tusán. Bueno, vamos al poema. El olmo incierto de la nevada. Cerca de 2 años tuve un interlocutor delante de mi ventana. Fue mi gran amigo, algo más, mi confidente, enervante por carácter. A veces llegaba a hacerse fastidioso y hasta impertinente. Entonces, no me quedaba más que acogerme a la portezuela que me abría la vida. Escapaba así de insistencias y caprichos, pero al regreso lo encontraba sonriente en tonos de apacible amistad. Como había llegado a querer, lo bueno de nuestras relaciones era que ambos llevábamos nuestras almas al descubierto, y si teníamos nuestras diferencias, al fin terminábamos, porque cada uno debía asilarse en su propio temperamento. Como éramos sinceros, la armonía no pudo quebrarse nunca. La mayor parte del año sabía ocultar su verdadero modo de ser. Era necesario llegar a la estación de los hielos para descubrirse. Aparecía entonces sin ropa, sin ropajes. La niña coqueta y disforzada había dejado el lugar a gallardo y robusto joven. O ningún coloso fue quizás mejor vaciado por la naturaleza para la estupefacción de las centurias. Los tiempos pasaban crueles, atropellándose. Una tras otra se desvelaban las tempestades, pero él siempre con impertérrita serenidad,
como quien ha vencido de antemano a lo porvenir. Cualquiera le había tomado por orgullo mismo. Tal era el gesto que a la distancia mostraba, y jamás hubo niño de más suave candor. Cuando la nevada castamente se ondulaba hacia él, parecía trascender su realidad, desconcertante, sugerente, transfigurado todo. Era el derribador misterioso, delirante, extraordinario de cuanto se cree inconmovible y eterno en las extrañas del ser. Era el olmo incierto de la nevada. En un día de enero ha huido el sol y la nieve ha postrado. Desierta está la ruta, nadie asoma. Se diría que el fúnebre silencio ha saludado al peregrino, mas todo grita y ensordecedoramente. Allí está mi amigo, enhiesto, estoico, rotundo, solemne. Me ha visto venir, pero impasible ha continuado con sus alaridos. Ulula él, y al poco rato le hacen coro sus camaradas. Ulula algún otro, y él le imitará. Todos parecen como atónitos, pero hay siempre en ellos una atrayente austeridad. Una mañana aparece primavera. Vienen otra vez los chillones pájaros negros. Todos quitan su estordor, pero antes del mediodía, nieve. Lluvia después. Ya pasará, se decía. Mas las aves no abandonaron apenas vinieron, y la niebla enseñorea. Veo allí una ventana abierta. Vacío, extraño está el cuarto. Solo el antiguo camarada delante, irónico, sonriente, burlón, como si quisiera hacer resaltar esa nota de extrañeza que daba la ventana. Humillan mis fuerzas. Me tengo sobre él. Cómo miraba esa pupila desierta. Parecía el delirar de las sonrisas insanas. Veíanse en su interior unas cremaciones despidiendo humos holgazanes. Estaba yo monologando y un estremecimiento de mi amigo me hizo volver. La niebla había abierto su manto para dejar paso a la tigresa. Tigresa la llamé, por sus ademanes y por sus ojos. Calmado mar ambarino, en que se agitaban unas ramas, unas rayas oscuras. Venía siempre a mirarme, a mirarse en mí, pero esta vez al verme fuera de mi ventana y fuera de mí, recogió una flor que agonizaba en el camino y cuidadosa le dio reposo en sus labios. La amé, me amó, lloró alguna vez, tendría alma, fue el limbo de una curiosidad, motivo de una evocación, nada sé. Otros ojos llamaron también a mi ventana. De todos algo bebí y a todos algo ofrendé. Y adventiciadamente aparecen en el cirrus de la remembranza, pero está tan alto ese cirrus, al que sí llevo en mí, no como un ayer que surgiera para aromatizar el hoy, sino cual alma fundida en la mía, es al olmo. ¿Acaso me engañé y más bien sea yo otro olmo? Pues de no serlo, o al menos de no tener algo de olmo, no habría congeniado con él, no le habría comprendido, y sigo el sendero entre dolientes sombras,
pero corriendo siempre con mis hermanos en la orquestación eterna. Fin del poema. Y yo creo que los dos últimos párrafos tienen connotación ya no tan romántica, sino un poco política, la verdad. Sí. Eso es todo. Gracias. Muchas gracias, Fanny, por esta lectura tan sentida, y también por tu comentario, por tu mirada como también poeta. Y bueno, sí, muchas gracias por esta lectura del El olmo incierto de la nevada de Pedro Zulem, que actualmente está accesible en la biblioteca del colectivo Tusanaje y de Entusanes, se llama la biblioteca digital. A continuación, quiero presentar a el poeta Hugo Yuen. Hugo Yuen es de Arequipa, es de ascendencia china por línea paterna, es abogado y licenciado en filosofía, se ha desempeñado como periodista, docente universitario, y tanto en Lima como en el interior del país. En 1984 obtuvo el Premio de Poesía Joven de la Municipalidad de Arequipa. Ese mismo año ganó el Premio de Narrativa López Novoa de Huesca, España, y en el 2007 fue finalista del Premio Copé de Poesía. En el año 2009 ganó el Premio de Poesía Javier Heró, y en el 2017 ganó el Premio Copé de Novela con la novela Además, El laberinto de los endriagos. Con la novela El laberinto de los endriagos. Muy buenas noches y adelante, por favor, Hugo Yuen. Buenas noches, amigos. Bueno, primero agradecer al colectivo Tusanaje y a la Biblioteca Nacional por la posibilidad de volver, de dejar de lado mis labores de narrador, una novela, para volver a mi primer amor, que es la poesía, el amor de juventud. Qué mejor que leyendo y disfrutando de los textos de Augusto Coimbert. Luego de leer y al abordar los textos de Coimbert, me planteaba las preguntas que me formulaba de muchacho, ¿no? ¿Qué es la poesía? ¿Qué hace de un texto un poema? ¿Qué hace de un texto una obra de arte? ¿Y qué diferencia a la poesía de los textos que pueden ser artísticos, pero que no son poesía? Porque estos textos en prosa, estos poemas en prosa, incitan a la reflexión sobre, en principio, el género, ¿no? Y me ponía a pensar, a recordar los textos, las reflexiones de Aristóteles sobre la metáfora, o de Heidegger sobre el arte y la poesía como la esencia y la visión que refleja la esencia misma de las cosas, o de Unamuno, que nos habla del poeta como el poseedor de una visión adánica de las cosas, el que ve las cosas como quien las ve por primera vez. Yo quiero quedarme en esa última visión de la poesía, ¿no? Con respecto a la poesía de Coimbert. Porque ciertamente no son versos, son textos en prosa, y si algo de poesía tienen es porque son un esfuerzo de reflejar una visión original, única, de cosas sencillas, de cosas comunes, pero vistas con una visión nueva, con ojos nuevos.
En ese sentido, coincido con el comentario del doctor Ignacio López Calvo cuando menciona que más que poemas serían fábulas. Sí, ciertamente yo creo que son más apólogos que poemas. Apólogos escritos con una prosa o con un tono poético, reflexivo e intimista. Y bueno, sin una forma de honrar, de tributar la memoria. Por favor, ¿puede volver a activar su micrófono? Se ha desactivado. Perdón, ya. Ujú. Ok. Decía que una forma de honrar a Quang Ben es leyendo su obra. Pensaba leer un poema, el primero, infantil, además porque me causó curiosidad, porque es un texto que dedica a Paquito Miraquesada Cantuarias, nada menos. El texto es el siguiente, ¿no? Infantil, a Paquito Miraquesada Cantuarias. En torno mío danza un grupo bello de traviesos niños. Danzan ceñidos de las manos en un apretón fraterno. Aún en sus corazones no germina la disociadora semilla que divide a los hombres en absurdas clases sociales. El más donoso dirige el juego. Los demás le siguen mansamente y en sus saltos y en sus piruetas vertiginosas. Las niñas se mezclan en la diversión sin recelo. Los hombrecillos las reciben con regocijo. Un grupo se divierte a su modo. Unos vuelan cometas, que ufanas se elevan majestuosas hacia los cielos y después sufren mortal caída para purgar la soberbia de su atrevimiento. Y los dueños de ellas se desesperan, como se desesperan los hombres cuando ven destruirse para siempre sus soberbios sueños de grandeza. Los otros, más artistas, imitan la voz de los gestos y los gestos de los grandes actores, o recitan las graves y profundas sentencias que aprendieron en los 4 libros sagrados. Y hay varios que se afanan en construir una estatua igual a la del Buda familiar, pero sus manos inhábiles no pueden producir más que un muñecón grotesco de una sonrisa inverosímil. Mas los artífices están tan satisfechos de su obra que ni aún el más hábil cincelador de Budas habría experimentado tal satisfacción en su larga carrera. Ya el sol se retira. Negras nubes anuncian el advenimiento de la noche. Los niños se reúnen y agrupados recorren bulliciosos por las calles. A su paso, todos les sonríen y hasta los viejos graves, gastados por los años y por los desengaños, los miran complacidos y en sus labios resecos vaga tímidamente la misma canción infantil que fuerte y cristalina brota de los labios sonrosados y tiernos. Y para terminar, el poema nocturno. En la lejanía ya asoma la luna. Está pálida como una dama que recién se levanta. Pero a medida que camina, su rostro se colora. Sus pasos son quedos, cual los pasos de una tierna madre que vigila el sueño del hijo de sus entrañas. Camina en silencio y sonríe a todo cuanto en su paso encuentra, y los rayos de su sonrisa penetran hasta en los más oscuros rincones. Todos la miran encantados y hasta los grillos, las ranas y los sapos de fealdad reconocida se atreven a salir de sus escondrijos
y al ver tan espléndidamente bella la diosa luna, se entusiasman, prorrumpen en gritos de admiración y cantan un himno interminable con sus voces monótonas y salvajes. En el umbral de mi aposento se para la diosa, como si me pidiera permiso para penetrar. Yo abro galantemente todas las puertas y apago con gusto todas las luces para que ella pueda lucir toda su brillantez argentina. La luna me mira plácidamente y yo al contemplarla descifro muchos enigmas de la vida y del amor. Y al considerarla tan serena, tan buena, yo siento todo el prestigio, todo el secreto poderío de la bondad que solo un arma invencible tiene: la eterna sonrisa. La luna nota mi comprensión, sonríe complacida y lentamente de mi estancia se aleja. Muchas gracias. Muchas gracias a Hugo Yuen por esta, por compartir sus comentarios y por esta lectura del poemario de Quan Ben, Meishut, Poemas en prosa, por esta reflexión en relación a la calidad, más bien características de estos textos, ¿no? Que están en un tránsito entre la poesía y justamente la prosa. Ha sido, bueno, una noche, una velada realmente muy interesante, en la cual pues se ha realizado la presentación de estos dos poemarios que han estado pues un poco por decirlo de alguna manera, dormidos, ¿no? Digamos, no difundidos, y a través del colectivo Tusanaje, pues podemos acceder a estas primeras ediciones y únicas, y por otro lado, conocer la faceta de Pedro Zulen, que es más conocido como intelectual, como filósofo, como pensador, su faceta literaria, conocer la figura de Quan Ben, y también al difundir estos, o al poner a disposición estos poemarios, pues también notamos la importancia de la conservación de archivos, ¿no? De la importancia de poder acceder a las colecciones, a los archivos de las bibliotecas. La poeta Fanny había comentado también, ¿no? Que falta esta labor de indagar en diarios locales, probablemente, en revistas locales, ¿no? Sobre posibles publicaciones de ambos autores. Asimismo han comentado sobre una obra teatral perdida, ¿no? De Quan Ben, que sería realmente pues muy bueno poder quizá encontrarla en algún archivo regional, en alguna biblioteca regional. Sin más, quisiera tal vez dar la palabra a Lisette o al profesor Ignacio, si desean agregar algún comentario más para cerrar esta velada. Y bueno, reiteramos que los poemarios están disponibles en la biblioteca digital del colectivo Tusanaje. Bueno, por mi parte, nada más felicitarles a Tusanaje, a la Biblioteca Nacional, ¿no? Por el excelente trabajo que están haciendo de difusión no solo de estos dos autores, sino de la literatura tusana en general, y espero que continúe, ¿no? Y sobre todo la digitalización de los textos, que a veces tan difíciles son de conseguir, pues va a ayudar a futuros investigadores, tanto peruanos como internacionales. Así que les aplaudo por el esfuerzo que están haciendo, y les agradezco la invitación de participar.
Voy a compartir el enlace a la biblioteca a través de una imagen. Compartiré mi pantalla para ello, a ver, y para que puedan ubicarlo más fácilmente. Aquí está. El enlace aquí lo tienen, me parece que aquí está. Es www.tusanaje.org/biblioteca. Entran a la biblioteca y van a la sección elementos añadidos recientemente, ahí mismo en la página principal, y hacen clic a Meichuk y el Elmo Incierto de la Nevada para poder descargarlos. Eso sería todo. Dejo de compartir y muchas gracias por haber asistido y escuchado a estos interesantes poetas y ponentes. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias y quería también comentarles que nos han escuchado desde México, desde Venezuela, además que desde Perú, ¿no? Realmente ha sido un encuentro muy enriquecedor y esperamos que esto genere pues fortalezca la iniciativa del colectivo Tusanajes y fomente la investigación de la literatura tusana en nuestro país y en Latinoamérica. Bueno, les agradecemos mucho a los participantes de esta mesa y nos despedimos haciéndoles recordar al público, a la audiencia, que esta sesión está quedando grabada en el Facebook de la Biblioteca Nacional del Perú, también va a estar disponible en la cuenta de YouTube, y también les invitamos a continuar a seguir nuestras actividades culturales virtuales, y asimismo les reiteramos que continúen con las medidas de prevención, que son usar la mascarilla, lavarse las manos, mantener la distancia física y sobre todo que asistan a su centro de vacunación. Les agradecemos mucho por acompañarnos esta noche y ya saben que ambos poemarios están disponibles en formato digital en la biblioteca de IDEN Tusanes. Bueno, muy buenas noches, gracias a todos y a todas.